Un avión se estrelló con 47 niños a bordo, dejando familias destrozadas y preguntas sin respuesta. Pero 20 años después, el perro de un granjero comenzó a cavar en un campo remoto, y lo que encontraron lo cambia todo. En la habitación iluminada por la tenue luz de una lámpara de noche, Dolores Gutiérrez cosía con esmero el distintivo del Colegio Primario San Agustín en el uniforme amarillo y azul de su hijo Carlos. Sus dedos, ásperos por años de trabajo doméstico, se movían con delicadeza mientras aseguraba cada puntada en la tela. «Mamá, cuando volvamos con el trofeo, ¿apareceremos en la televisión?», preguntó Carlos mientras se probaba los zapatos rojos que formaban parte del uniforme escolar. A sus 11 años, su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y emoción ante el viaje que lo esperaba. Dolores levantó la mirada y sonrió, ajustando el cuello de la camisa de su hijo. «Claro que sí, mi pequeño genio. Todo Juárez estará orgulloso de ti». El reloj digital en la pared de la cocina marcaba las 5:30 de la madrugada cuando Carlos, aún somnoliento, tomaba su desayuno. Su mochila, impecablemente organizada, descansaba junto a la puerta con una calculadora nueva, regalo de despedida de su padre. «Come todo, mi niño. Necesitarás energía para resolver todos esos problemas matemáticos», insistió Dolores, observando con orgullo al pequeño que representaría a Ciudad Juárez en la Olimpiada Nacional de Matemática. A las 6:14 de aquella mañana de martes, el estacionamiento del Colegio San Agustín bullía de actividad. 47 familias se despedían de sus pequeños, algunos padres escondiendo lágrimas mientras tomaban fotografías con cámaras desechables o filmaban con videocámaras VHS el momento histórico para la modesta escuela. Don Miguel Álvarez, de 54 años, verificaba su lista de presencia con manos temblorosas mientras el termómetro digital marcaba 38,5 grados. Su rostro, normalmente sereno, mostraba signos evidentes de fiebre. «Miguel, estás ardiendo», dijo la directora Carmela Vázquez, observándolo con preocupación. «No puedes viajar así, la profesora Morales puede acompañar a los niños». Lucía Morales, la joven maestra recién contratada, recibía instrucciones apresuradas sobre los documentos de la competencia. Su nerviosismo era evidente mientras don Miguel, reluctante, le entregaba la carpeta con los registros de inscripción. «Cuídalos como si fueran tus propios hijos», murmuró don Miguel antes de ser persuadido por Carmela para regresar a casa y recuperarse. El autobús escolar amarillo salía del estacionamiento entre gritos de ánimo y bendiciones. Por las ventanas, rostros infantiles se asomaban agitando las manos en despedida, mientras algunos padres corrían junto al vehículo unos metros más, como si intentaran prolongar ese último contacto. En el vestíbulo del Aeropuerto Internacional Abraham González, minutos después de las 8, las crianzas formaban una fila ordenada siguiendo a la profesora Morales. Sus uniformes amarillos vibrantes captaban la atención de otros pasajeros, algunos de los cuales sonreían ante la disciplina y entusiasmo del grupo. «Estas criaturas son el orgullo de Juárez, señorita», comentó Francisco Ramírez, funcionario del aeropuerto, mientras sellaba los documentos especiales de embarque. «Mi sobrino quería tanto estar entre ellos, el próximo año, quizás». En la pista, el Fokker F-28 de Aeroméxico Connect esperaba con su escalera de embarque desplegada. El capitán Héctor Mendoza, un hombre de 51 años con uniforme impecable, saludaba formalmente a cada niño en la puerta de la aeronave. «Bienvenidos a bordo, futuros matemáticos de México», decía con una sonrisa afable, estrechando pequeñas manos que sostenían carpetas con ejercicios resueltos. Dentro de la aeronave, momentos antes del despegue, los niños ajustaban sus cinturones de seguridad. Algunos intercambiaban tarjetas hechas a mano
con problemas matemáticos, mientras otros miraban nerviosamente por la ventana. «Recuerda tomar tu medicina para el mareo antes de despegar», había dicho Elena Fuentes al besar la frente de su hija Gabriela. La niña asintió tímidamente, aferrándose a su carpeta transparente con ejercicios matemáticos pulcramente resueltos. En la torre de control, a las 8:42, el controlador Roberto Sánchez autorizaba el despegue. Aeroméxico Connect 2614, autorizado para despegue. Pista 03, viento 230 grados, a 5 nudos. El avión se elevó puntualmente hacia un cielo mayormente despejado, aunque con pronóstico de un frente frío avanzando por la región. Dolores, ya en casa, ordenaba meticulosamente el cuarto de Carlos. Se detuvo frente a una fotografía reciente de su hijo, sosteniendo orgulloso un certificado de la competencia regional. El teléfono sonó al fondo, pero ella se tomó un momento más para contemplar el rostro sonriente de su pequeño. A las 11:30, en la sala de profesores del Colegio San Agustín, don Miguel observaba el noticiero local que interrumpía su programación habitual. «Interrumpimos para informar sobre un avión no reportado». El profesor derramó su taza de té al reconocer el número del vuelo mencionado por el presentador. Por la tarde, el gimnasio de la escuela se había transformado en un improvisado centro de información. Cientos de padres se aglomeraban. Algunos formaban círculos de oración, mientras otros exigían respuestas a la directora Vázquez, quien parecía haber envejecido años en pocas horas. «¿Cómo que no saben dónde está el avión?», gritaba un padre desesperado. «Son 47 niños». En el centro de comando de emergencia, el coronel Javier Robles de la Fuerza Aérea Mexicana señalaba un mapa extenso de la Sierra Madre. El área de búsqueda equivale a 3 veces el tamaño de la ciudad, explicaba a oficiales y voluntarios. Con esta tormenta, nuestros helicópteros no logran mantener vuelos continuos. El último contacto fue a las 9:23, añadió un oficial. Reportaron desviación por condiciones meteorológicas adversas, pero nuestros satélites muestran que la tormenta no alcanzó esa área hasta más tarde. La noche cayó sobre Ciudad Juárez, con una vigilia espontánea en la Plaza de Armas. Cientos de velas iluminaban fotografías de los niños desaparecidos. Dolores permanecía sentada en el suelo, sosteniendo el estuche de lápices que Carlos había olvidado llevar. «Él va a necesitar esto para la prueba», susurraba. «Necesito entregárselo cuando vuelva». Mientras la tormenta se intensificaba en la Sierra Madre y la desesperación crecía entre las familias, un radioaficionado en la base de la Fuerza Aérea captó una transmisión fragmentada y débil. «Auxilio, niños, Barranca del», antes de que la señal desapareciera completamente, dejando a los operadores en estado de alerta máxima y encendiendo una frágil llama de esperanza en las familias desesperadas. La transmisión captada por el radioaficionado desató una ola de actividad frenética en la base militar. Los operadores, con ojos enrojecidos por el cansancio, intentaban desesperadamente restablecer contacto mientras oficiales superiores se aglomeraban a su alrededor, sus rostros tensos, iluminados por el resplandor verdoso de los equipos. «Repitan la transmisión. Ajusten frecuencia», ordenó el coronel Robles, inclinándose sobre la consola. «Si mencionaron Barranca del Cobre, debemos concentrar los esfuerzos allí inmediatamente». En las primeras horas de la madrugada, a pesar de la tormenta que azotaba la Sierra Madre, 3 helicópteros Black Hawk despegaron hacia la región mencionada. El piloto del primer aparato maniobraba con precisión entre las violentas ráfagas de viento y las nubes bajas que dificultaban la visibilidad. «Control, aquí Águila 1. Visibilidad reducida a menos de 200 metros. Imposible mantener búsqueda visual efectiva», reportaba mientras los potentes haces de luz cortaban la oscuridad.
revelando momentáneamente el paisaje escarpado antes de ser nuevamente engullidos por la niebla. Mientras tanto, en la cafetería del Colegio San Agustín, Roberto Morales, un exoficial del ejército y padre de la pequeña Lucía, había tomado el control de la situación. De pie sobre una mesa, organizaba a más de 60 padres y voluntarios en equipos de búsqueda. Nos dividiremos por sectores según este mapa, explicaba con autoridad militar. Cada equipo llevará radio y coordenadas específicas. Nadie descansa hasta encontrar a nuestros hijos. Si las autoridades no pueden, nosotros lo haremos. La sala de profesores se había transformado rápidamente en un centro de operaciones improvisado. Las paredes, antes decoradas con trabajos estudiantiles, ahora estaban cubiertas de mapas topográficos de la Sierra Madre. Voluntarios atendían teléfonos constantemente, anotando cada rumor o avistamiento en un gran pizarrón blanco. En su modesta casa, don Miguel ignoraba los consejos médicos y su fiebre persistente. A las 5:30 de la mañana, con mapas esparcidos por toda la mesa de la cocina, estudiaba meticulosamente las posibles rutas de vuelo y áreas de aterrizaje forzoso. «Miguel, por favor, necesitas descansar», suplicaba su esposa, colocando una taza de té a su lado. «No puedo, María», respondió sin levantar la mirada. «Debería estar con ellos. 47 niños confiaban en mí». La mañana trajo consigo una conferencia de prensa tensa en el Hotel Camino Real. Ejecutivos de Aeroméxico, visiblemente incómodos bajo las luces y las miradas acusadoras, intentaban explicar la situación. «Reconocemos que hubo algunas inconsistencias en los registros de mantenimiento», admitió Fernando Aguilar, director de operaciones, ajustándose la corbata nerviosamente. «Pero esto no significa necesariamente que estén relacionadas con el incidente». Sus palabras provocaron una explosión de gritos e insultos entre las familias presentes. Roberto Morales se abrió paso hasta el podio. «¡Mentirosos!», exclamó, golpeando la mesa con el puño. «Mi hija está allá afuera, y ustedes hablan de inconsistencias. ¿Cuándo revisaron por última vez los sistemas de navegación? ¿Por qué permitieron el vuelo con pronóstico de tormenta?». En la base improvisada de operaciones de búsqueda, la tensión entre familiares y autoridades crecía por hora. Roberto confrontaba a un oficial de la Fuerza Aérea, su rostro enrojecido por la ira y la desesperación. «Están buscando en el lugar equivocado», gritaba, señalando áreas específicas en el mapa. «Si el último contacto fue aquí y reportaron desviación hacia el oeste, ¿por qué concentran la búsqueda en el este?». El ingeniero aeronáutico jubilado Ernesto Gallardo, contratado por las familias, reunió a un grupo de padres frente a una pantalla que mostraba datos meteorológicos del día anterior. «Observen», señaló con un puntero láser. La tormenta se encontraba al noreste de la ruta programada, pero el desvío solicitado fue hacia el oeste. Técnicamente, estaban volando hacia cielo despejado. No tiene sentido desde ninguna perspectiva aeronáutica. En su elegante oficina en la Ciudad de México, el procurador Alejandro Vázquez mantenía una conversación telefónica con la directora Carmela. Su expresión era sombría, mientras varios asesores permanecían de pie a su alrededor. «Entiendo la situación delicada, señora», decía con tono burocrático, «pero no puedo destinar más recursos sin evidencias concretas. Les sugiero que se preparen para un desenlace potencialmente trágico. Lejos del bullicio de la ciudad, en una zona remota a 40 kilómetros del último punto de contacto conocido, el pastor Esteban Figueroa caminaba por un sendero apartado, seguido por su fiel perro. El anciano de 68 años se detuvo cuando el animal comenzó a escarbar entre unos arbustos. «¿Qué encontraste, lobo?», preguntó, acercándose. Entre la vegetación húmeda yacía un pequeño cuaderno escolar. La cubierta, aunque empapada,
mostraba claramente el nombre Lucía Morales y el emblema del Colegio San Agustín. En la cocina de los Gutiérrez, Dolores preparaba café para otros padres que habían pasado la noche ayudando en las búsquedas. Sus movimientos eran mecánicos, como si su cuerpo funcionara en piloto automático, mientras su mente permanecía junto a Carlos. Se detuvo un momento para contemplar el uniforme escolar de repuesto cuidadosamente colgado en la puerta, esperando el regreso de su dueño. La sala de espera improvisada en el aeropuerto de Ciudad Juárez mostraba el rostro del dolor colectivo. Familias enteras dormían en sillas incómodas, esperando noticias que no llegaban. Las paredes, antes anónimas, ahora estaban tapizadas con fotografías de los niños desaparecidos, cada una acompañada de notas escritas a mano. Te estamos esperando, vuelve pronto. Elena Fuentes observaba el noticiero local cuando la reportera comenzó a hablar sobre las reducidas posibilidades de supervivencia después de 72 horas. Sus piernas cedieron y cayó al suelo mientras otros padres corrían a socorrerla. Al anochecer, el pastor Esteban entró discretamente en casa de los Gutiérrez, mirando sobre su hombro varias veces antes de golpear suavemente la puerta. Cuando Dolores abrió, el anciano extrajo el cuaderno de su bolsillo. «No confío en las autoridades, señora», susurró, entregándole el hallazgo. «Hay algo extraño en este caso. Encontré esto muy lejos de donde dicen que desapareció el avión». Con manos temblorosas, Dolores abrió el cuaderno húmedo, pasando cuidadosamente las páginas hasta llegar a la última entrada. Lo que leyó hizo que su corazón se detuviera por un instante. «Estamos descendiendo. El piloto dice que es solo precaución, pero vi hombres discutiendo en la cabina. Tengo miedo». Mientras Dolores estaba a punto de mostrar el cuaderno a Roberto Morales, su teléfono sonó. Era un número desconocido, y la voz anónima del otro lado susurró: «Si quiere ver a su hijo nuevamente, queme ese cuaderno y no le cuente a nadie sobre él. Estamos observándola». Dejándola paralizada de miedo al percibir que alguien la vigilaba en ese exacto momento. La llamada anónima dejó a Dolores congelada, con el teléfono aún contra su oreja, mientras sus ojos recorrían frenéticamente las cortinas, buscando cualquier indicio de que alguien la observaba desde fuera. Con manos temblorosas, guardó el cuaderno de Lucia en el bolsillo de su delantal y cerró todas las cortinas de la casa. Aquella noche fue interminable. Dolores no durmió, moviéndose constantemente entre ventanas, verificando cerraduras y sobresaltándose ante cada sonido. Al amanecer, tomó una decisión. No podía guardar esto para sí misma, pero tampoco podía confiar en las autoridades. Había una sola persona que entendería el riesgo: Roberto Morales. A primera hora, Dolores se dirigió a casa de Roberto, entrando furtivamente por la puerta trasera, después de verificar varias veces que nadie la seguía. El patio estaba cubierto con una malla improvisada que impedía la vista desde el exterior, una precaución que Roberto había tomado después de recibir amenazas veladas por sus críticas públicas a la investigación oficial. «Alguien me está vigilando, Roberto», susurró Dolores, sacando el cuaderno de su bolso. «Me amenazaron anoche». Roberto examinó cada página con una lupa, fotografiando meticulosamente el contenido con su cámara digital. Su rostro se endureció al leer la última anotación de Lucía. «Esto no fue un accidente, Dolores», dijo finalmente, apretando los puños. «Alguien no quiere que sepamos qué ocurrió realmente con ese vuelo». Esa misma tarde, ambos se reunieron con Jorge Valenzuela, un periodista investigativo de El Diario de Juárez, conocido por su integridad. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias aislada, con un radio encendido a alto volumen cerca de la puerta para evitar que sus conversaciones fueran escuchadas. Jorge desconectó su teléfono móvil y extrajo la batería antes de examinar las fotografías del cuaderno. «Desde que comencé a cuestionar la versión oficial, he notado ruidos extraños en mi línea telefónica», explicó. «Puede ser paranoia,
pero no vamos a arriesgarnos. Mientras esta pequeña alianza se formaba en secreto, la Comisión Nacional de Seguridad Aérea convocaba una conferencia de prensa en la Ciudad de México. Tras una semana de búsquedas intensas pero infructuosas, el director Ramón Ortega anunció oficialmente la suspensión de las operaciones de rescate. Después de un análisis exhaustivo de las condiciones y del tiempo transcurrido, estamos reclasificando oficialmente las operaciones a fase de recuperación, declaró ante las cámaras, utilizando el eufemismo oficial para admitir que ya no esperaban encontrar sobrevivientes. La noticia provocó protestas inmediatas. Al día siguiente, cientos de manifestantes se congregaron frente a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, muchos sosteniendo zapatos rojos idénticos al uniforme escolar, un símbolo poderoso del vacío dejado por los niños desaparecidos. Entre la multitud, Elena Fuentes, consumida por el dolor y la rabia, intentó ingresar por la fuerza al edificio gubernamental. «¡Los abandonaron!», gritaba mientras dos policías la sujetaban. «Mi hija está viva. Ustedes lo saben». En su oficina del colegio, don Miguel revisaba metódicamente los archivos de sus alumnos y sus anotaciones sobre el viaje. Su atención se detuvo en un registro de 3 días antes del vuelo. 2 funcionarios de la Secretaría de Educación habían visitado la escuela para inspeccionar la documentación del viaje. Algo en esa visita nunca le había parecido correcto. Con el documento en mano, don Miguel se dirigió al despacho de la directora Carmela. Las persianas estaban cerradas, como habían permanecido desde el día de la desaparición. «Estos hombres nunca fueron autorizados por la Secretaría», dijo, mostrándole el registro. «Llamé para verificar. ¿Quiénes eran realmente, Carmela?». La directora palideció visiblemente. «Presentaron credenciales oficiales, Miguel. Nunca pensé en cuestionarlas». Mientras tanto, Jorge Valenzuela se reunía discretamente con Martín Suárez, un controlador de tráfico aéreo, en un café oscuro cerca del aeropuerto. El hombre, visiblemente nervioso, miraba constantemente sobre su hombro antes de deslizar un sobre bajo la mesa. «Esto me costará mi empleo, posiblemente algo peor», murmuró Suárez. «Pero no puedo seguir siendo parte de esto». Dentro del sobre, Jorge encontró un memorándum interno ordenando que las grabaciones originales de la torre de control fueran enviadas directamente a la Secretaría de Gobernación, evitando el protocolo estándar de investigación. La nota explicaba que las grabaciones originales habían sido, accidentalmente, borradas durante la investigación. El caso dio un giro inesperado cuando el cuerpo del capitán Héctor Mendoza, piloto del vuelo desaparecido, fue encontrado en un hotel en Tijuana. La escena sugería un suicidio, una botella vacía de tequila, frascos de pastillas y una carta manuscrita confesando negligencia que supuestamente habría causado el accidente. La teniente Gabriela Rosales, investigadora forense, fotografiaba meticulosamente la carta, frunciendo el ceño al notar inconsistencias en la caligrafía entre el principio y el final de la nota. Algo no encajaba. Esa noche, en el sótano de la casa de Roberto, se reunieron secretamente Dolores, Jorge, don Miguel y el padre Esteban. Analizaron todas las evidencias recopiladas, conectando puntos que las autoridades habían ignorado deliberadamente. El suicidio conveniente del piloto, la desaparición de las grabaciones, las amenazas, resumió Jorge. Alguien muy poderoso está encubriendo algo extremadamente grave. Don Miguel extendió sobre la mesa los documentos de la misteriosa visita previa al vuelo. ¿Y estos hombres, quiénes eran realmente? ¿Por qué tanto interés en un vuelo escolar? Mientras el grupo analizaba los documentos a la luz tenue del sótano, el teléfono de Jorge sonó con un mensaje de su contacto en la Policía Federal. Un análisis preliminar del cuerpo del capitán Mendoza había revelado algo imposible de ignorar.
El hombre encontrado muerto en Tijuana tenía una prótesis de rodilla, pero según los registros médicos de Aeroméxico, Héctor Mendoza nunca se había sometido a tal cirugía. El descubrimiento sobre la prótesis de rodilla dejó al grupo en un silencio estupefacto. Jorge fue el primero en reaccionar, tecleando rápidamente en su teléfono mientras los demás procesaban la información. «Necesitamos verificar esto», murmuró, levantándose abruptamente. «Tengo un contacto en medicina forense que podría ayudarnos sin levantar sospechas». Al día siguiente, en una pequeña clínica privada en las afueras de Ciudad Juárez, Jorge y el doctor Alejandro Vega examinaban las radiografías obtenidas clandestinamente de la autopsia del supuesto capitán Mendoza. Esta prótesis es un modelo utilizado exclusivamente en el sistema de salud militar, señaló el médico, ajustándose las gafas mientras estudiaba las imágenes. Un piloto civil comercial no tendría acceso a este tipo de implante. Además, la cicatrización indica que fue colocada hace al menos 8 años. Jorge fotografió meticulosamente cada radiografía, consciente de que estaban ante una evidencia que desmontaba por completo la versión oficial. Alguien había suplantado la identidad del piloto para fabricar un chivo expiatorio conveniente. Mientras tanto, en el auditorio de la escuela secundaria Benito Juárez, cientos de familiares de los niños desaparecidos escuchaban con rostros impasibles al representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El gobierno federal ofrece esta compensación como reconocimiento de su sufrimiento y para permitir el inicio del proceso de reconstrucción familiar, anunciaba con tono burocrático. La firma de este documento representa la aceptación de las conclusiones oficiales y renuncia a futuras reclamaciones legales. Elena Fuentes se levantó entre la multitud, su voz quebrándose por la emoción. ¿Pretenden que firmemos que nuestros hijos murieron en un accidente cuando ni siquiera han encontrado el avión? ¿Cuánto vale el silencio de una madre, señor funcionario? En la improvisada oficina instalada en el garaje de Roberto, las paredes estaban cubiertas con fotografías, mapas y recortes de periódicos conectados por hilos rojos. Dolores y él comparaban las credenciales falsificadas obtenidas a través de un contacto en la administración escolar con documentos legítimos de la Secretaría de Educación. «Mira los sellos», señaló Roberto, usando una lupa. «El escudo nacional tiene detalles diferentes. Es una falsificación profesional, pero detectable si sabes qué buscar». Esa misma tarde, don Miguel revolvía una caja de zapatos llena de fotografías en su apartamento repleto de libros. Su mano temblorosa se detuvo al encontrar una imagen parcialmente desenfocada, tomada disimuladamente durante la visita de los supuestos funcionarios. «Los fotografié sin que se dieran cuenta», explicó más tarde a Roberto. «Algo en ellos me pareció sospechoso desde el principio». Al día siguiente, en un café de la periferia de Ciudad Juárez, don Miguel deslizó la fotografía hacia Carlos Ibarra, un exoficial de la Policía Federal y antiguo amigo. El hombre casi se atragantó con su café al reconocer uno de los rostros. «¿Dónde obtuviste esto?», preguntó, bajando instintivamente la voz. «Este hombre es Manuel el Flaco Rosales. Trabaja para el cartel en logística de transporte. Lo investigamos durante años, pero siempre lograba evadir capturas». La confirmación de un vínculo con el cartel elevó las sospechas del grupo a un nuevo nivel. Necesitaban investigar la ruta que el avión supuestamente siguió después de su último contacto oficial, pero la zona era demasiado extensa y peligrosa para explorarla sin ayuda especializada. Esa noche contactaron a Javier Orozco, un experimentado guía local y exmiembro de la Guardia Forestal. En su modesta casa en las afueras de la ciudad, el hombre de 52 años trazaba posibles rutas sobre mapas topográficos detallados.
Si desviaron hacia el oeste, como dicen, habrían pasado por esta cordillera, explicó, sus dedos callosos señalando formaciones específicas. Hay valles aislados donde una aeronave podría realizar un aterrizaje forzoso, áreas que las búsquedas oficiales apenas sobrevolarían sin explorar adecuadamente. La expedición requería preparación meticulosa. En un almacén abandonado en los límites de Ciudad Juárez, Roberto verificaba equipos de camping y supervivencia, mientras Jorge probaba un sistema de radiocomunicador de largo alcance. Don Miguel, por su parte, memorizaba coordenadas geográficas con la misma dedicación con que enseñaba matemáticas a sus estudiantes. «Tenemos que documentar todo», insistía Jorge. «Fotografías, grabaciones, muestras. Si encontramos algo, necesitaremos evidencias irrefutables». Aquella noche, en su apartamento, Jorge recibió una inquietante llamada. Su rostro palideció mientras escuchaba la voz distorsionada electrónicamente al otro lado de la línea. «Los periodistas curiosos tienen accidentes en las montañas», advirtió la voz anónima. «Piensa en su familia, Valenzuela. Algunos secretos deben permanecer enterrados». A pesar de las amenazas, la determinación del grupo no flaqueó. Dolores, en su habitación, empacaba discretamente suministros en una mochila camuflada. Se detuvo un momento para contemplar la fotografía de Carlos. «Voy a encontrarte, hijo mío», susurró. «No importa dónde estés». Al día siguiente, en la redacción del periódico, Luis Hernández, director de El Diario de Juárez, llamó a Jorge para una conversación privada. «Estamos recibiendo presión para que te apartes de esta historia», confesó, cerrando la puerta de su oficina. «Anunciantes importantes amenazan con cancelar contratos. Incluso recibí una llamada del gobernador. ¿Entiendes lo que eso significa?». Esa misma tarde, mientras Jorge estaba en el trabajo, 3 hombres encapuchados entraron forzadamente en su casa. Registraron meticulosamente cada rincón, esparciendo documentos por el suelo y abriendo cajones. «No encontramos las copias de las grabaciones», informó uno de ellos por teléfono. «Seguimos buscando». Cuando Jorge regresó, encontró su hogar devastado. 2 policías desinteresados rellenaban formularios estándar, sugiriendo que se trataba de un robo común, a pesar de que objetos valiosos como el televisor y la computadora permanecían intactos. Lo que los intrusos no sabían era que Jorge había escondido las evidencias más importantes dentro de un antiguo calentador de agua en desuso. Una precaución que ahora demostraba ser crucial. En la víspera de la expedición planificada, Dolores recibió un paquete sin remitente que contenía un pequeño zapato rojo del uniforme escolar, inconfundiblemente perteneciente a Carlos, por la calcomanía de superhéroe en la suela que ella misma había colocado, junto con una nota escrita a mano. «No es tarde, pero lo será si continúan buscando». El pequeño zapato rojo tembló en las manos de Dolores, mientras sus ojos recorrían una y otra vez la nota amenazadora. La calcomanía de superhéroe en la suela, desgastada pero aún visible, confirmaba lo impensable. Este era, sin duda alguna, el zapato de Carlos. Su corazón oscilaba violentamente entre el terror provocado por la amenaza y la esperanza renovada de que su hijo pudiera estar vivo en algún lugar. Durante toda la noche, Dolores permaneció sentada al borde de su cama, la tenue luz del abajur iluminando el pequeño zapato que no soltaba. Las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas mientras acariciaba la prenda como si pudiera transmitir algún mensaje secreto de su dueño. «¿Estás vivo, mi niño?», susurraba repetidamente en la soledad de su habitación. Al amanecer, con ojeras profundas marcando su rostro, Dolores tomó una decisión. Mostró el paquete únicamente a Roberto, quien examinó cuidadosamente tanto el zapato como la nota. «Esto confirma que hay gente muy poderosa involucrada»,
murmuró Roberto, estudiando el matasellos del paquete. Pero también confirma algo más importante. Saben que estamos cerca de la verdad. La expedición debe continuar, Dolores, pero con máxima precaución. Antes del alba, el grupo partió hacia la Sierra Madre en un viejo Jeep Cherokee con un logotipo falso de una empresa de ecoturismo. Habían elaborado una coartada meticulosa. Eran simples fotógrafos aficionados, documentando la flora local para un proyecto universitario. Todos vestían ropa de senderismo común, con equipos fotográficos visiblemente colocados sobre mochilas que ocultaban equipamiento más especializado. Evitaremos carreteras principales y puestos de control, explicó Javier mientras conducía por caminos secundarios apenas visibles entre la vegetación. Conozco rutas que ni siquiera aparecen en los mapas oficiales. Las usaban antiguamente contrabandistas y ahora solo las recuerdan algunos locales. En el último poblado antes de adentrarse completamente en la sierra, se detuvieron en un solitario puesto de gasolina. Mientras reabastecían, Jorge observaba discretamente un coche patrulla estacionado a pocos metros. Roberto, interpretando perfectamente su papel, hablaba animadamente sobre fotografía de aves con los curiosos empleados. Buscamos principalmente el quetzal mesoamericano, explicaba con entusiasmo fingido. Dicen que algunos ejemplares migran hasta estas zonas durante esta temporada. Tras varias horas de viaje por caminos cada vez más difíciles, abandonaron el vehículo en una hondonada natural, camuflándolo cuidadosamente con ramas y vegetación. A partir de allí, continuarían a pie. Javier distribuyó radios con comunicación codificada entre todos. Frecuencia 142.75, instruyó seriamente. Código amarillo significa peligro. Rojo es evacuación inmediata. Mantengan los radios apagados excepto para las verificaciones programadas cada 3 horas. La ascensión inicial resultó particularmente difícil para don Miguel, quien a pesar de su determinación mostraba signos evidentes de agotamiento. Cuando Jorge intentó ayudarlo con su mochila, el profesor rechazó firmemente la oferta. 47 niños confiaron en mí, respondió con respiración entrecortada, pero mirada decidida. Puedo soportar una montaña para encontrarlos. Al atardecer del primer día, establecieron un campamento mínimo, sin fuego, para evitar ser detectados. Bajo la luz roja de linternas especiales, diseñadas para no ser visibles a distancia, revisaron los mapas y planificaron la ruta del día siguiente. Mañana cruzaremos este valle, explicó Javier, señalando una formación específica. Si hubo un aterrizaje forzoso o caída, los restos se habrían dispersado siguiendo este patrón debido a los vientos predominantes en la zona. Durante la noche, Dolores despertó sobresaltada, creyendo haber escuchado la voz de Carlos llamándola. Con el corazón acelerado, miró alrededor solo para encontrar el silencio de la montaña y la mirada comprensiva de Jorge, quien montaba guardia. «También me ocurre», confesó el periodista en voz baja. «A veces creo escuchar voces de niños entre el viento». Al tercer día de expedición, Javier detectó algo inusual en un grupo de pinos. Examinó cuidadosamente marcas de quemaduras en varios troncos, raspando la corteza con su navaja. Estas marcas no son de incendio forestal natural, determinó. La altura y el patrón sugieren algo completamente distinto. Podría ser combustible aeronáutico. Poco después, Roberto encontró un pequeño fragmento metálico parcialmente enterrado. El doctor Alejandro lo limpió meticulosamente con una solución especial. Aleación de aluminio aeronáutico, confirmó tras examinarlo. Definitivamente no pertenece a equipo agrícola o minero. Su composición es consistente con componentes de aeronaves comerciales. Aquella tarde, el grupo se ocultó tras unas rocas al avistar un campamento distante.
A través de binoculares, observaron aproximadamente 8 hombres, vehículos todoterreno camuflados y cajas siendo transferidas de un vehículo a otro. «Cartel», susurró Javier, reconociendo inmediatamente el patrón de actividad. «Esta es una ruta de transporte secundaria. Debemos extremar precauciones». Aprovechando la oscuridad, Jorge y Roberto se acercaron reptando entre la vegetación alta para escuchar la conversación de los traficantes. «No es como aquel trabajo en la barranca», alcanzaron a escuchar. «Demasiado limpio, nadie encontró nada desde 99. La mención del año del accidente confirmó sus sospechas. Estaban en el camino correcto. Al día siguiente, don Miguel analizó meticulosamente el terreno con una lupa, encontrando un patrón de vegetación diferencial. «Observen cómo estas plantas son más jóvenes que las circundantes», señaló con precisión de científico. «Algo perturbó el suelo aquí hace años». Siguiendo este indicio, Javier comenzó a remover cuidadosamente capas de follaje acumulado, revelando eventualmente la entrada de una cueva natural, parcialmente obstruida por rocas que parecían haber sido deliberadamente colocadas. El interior de la caverna, iluminado por sus linternas, reveló el hallazgo que confirmaría sus peores temores. Fragmentos de tapicería de asientos, pequeñas piezas de plástico quebrado con números de serie parciales y, en un rincón más protegido, un cuaderno de ejercicios matemáticos con la portada mostrando el emblema del Colegio San Agustín y el nombre Gabriel Fuentes, cuidadosamente escrito en la primera página. Mientras examinaban los hallazgos en la cueva bajo la débil luz de las linternas, un estruendo metálico, seguido por voces y faros iluminando la entrada, alertó al grupo. «Revisaremos las cuevas también. Alguien ha estado aquí», obligándolos a apagar las luces y esconderse en los recovecos más profundos de la caverna, con la terrible comprensión de que estaban acorralados por los hombres del cartel. Acurrucados en la oscuridad, el grupo contuvo la respiración mientras las voces de los traficantes resonaban cada vez más cerca. Los haces de luz de sus linternas barrían la caverna principal, iluminando momentáneamente los restos del avión que habían permanecido ocultos durante 2 décadas. «Alguien estuvo aquí recientemente», gruñó una voz ronca. «Verificaron que no sean federales». Javier, presionado contra la pared de la estrecha galería lateral, hizo un gesto silencioso al grupo. Conocía estas formaciones mejor que nadie. Indicó con señas que lo siguieran, adentrándose más en la oscuridad. «Por aquí», susurró apenas audiblemente. «Estos sistemas kársticos suelen tener múltiples salidas». El grupo comenzó a arrastrarse por un túnel tan estrecho que apenas permitía el paso de una persona. La oscuridad era casi absoluta, con solo la tenue luz de una linterna amortiguada por la mano de Javier. Dolores sofocó un grito cuando algo, probablemente un murciélago, rozó su rostro en la penumbra. Tras 20 angustiosos minutos de avance, sintieron una ligera corriente de aire fresco, señal inequívoca de otra salida. Roberto, pensando rápidamente, lanzó parte de su equipo por la ladera opuesta antes de que emergieran. El ruido atrajo inmediatamente la atención de los perseguidores, permitiéndoles deslizarse silenciosamente entre la vegetación nocturna. «Nos separamos temporalmente», ordenó Javier en voz baja. «Jorge y Dolores hacia el norte. Roberto, don Miguel y yo tomaremos la ruta este. Nos encontraremos en el punto de emergencia al amanecer». La lluvia comenzó a caer con fuerza, complicando la persecución pero también dificultando su avance. Jorge y Dolores se refugiaron bajo un saliente rocoso, observando con terror cómo las luces de las linternas de sus perseguidores pasaban a menos de 20 metros de su escondite. «Están usando radios», susurró Jorge, escuchando fragmentos de comunicación. «Son profesionales, no simples narcos de paso». Con el primer resplandor del alba, el grupo se reunió en el punto acordado,
todos exhaustos y empapados. Don Miguel temblaba visiblemente, su rostro pálido evidenciaba el sobreesfuerzo. «Necesitamos refugio», determinó Roberto, examinando el mapa protegido por plástico. «Y tenemos que poner a salvo las evidencias que pudimos recuperar». Javier asintió gravemente. «Conozco un lugar, un ejido aislado donde vive un anciano que me ayudó una vez cuando me perdí en estas montañas. Barranca Seca. Apenas 6 casas y una pequeña capilla. Si alguien puede ayudarnos sin hacer preguntas, es él». Tras horas de camino por senderos apenas visibles, divisaron finalmente el pequeño asentamiento. Javier avanzó solo inicialmente, aproximándose cautelosamente a la casa más apartada, mientras el resto del grupo observaba desde la distancia. El interior de la modesta cocina de Ramiro Mendoza, un agricultor de 82 años, ofrecía un contraste reconfortante con la hostilidad de la montaña. El anciano los examinaba con desconfianza, mientras Javier explicaba su situación en voz baja, omitiendo detalles sensibles. «Somos investigadores documentando flora endémica», mintió inicialmente. «Tuvimos un encuentro desafortunado con personas peligrosas». La expresión del anciano permaneció impenetrable hasta que Dolores, siguiendo un impulso, extrajo de su bolsillo una fotografía de los niños en sus uniformes escolares amarillos. El efecto fue inmediato y sorprendente. Ramiro se congeló, sus ojos se agrandaron con reconocimiento. «Los niños de amarillo», murmuró, casi inaudiblemente. «Los he visto en mis sueños durante años». Un silencio pesado invadió la habitación. Ramiro se levantó con dificultad y los condujo hasta un viejo cobertizo de herramientas. Allí, removió varias tablas del suelo para revelar una caja de madera cuidadosamente preservada. «Encontré estas cosas esparcidas por la montaña», explicó con voz quebrada. «No parecía correcto dejarlas a merced de los animales o la lluvia. Sabía que algún día alguien vendría a buscarlas». Sus manos arrugadas abrieron la caja con reverencia, revelando objetos meticulosamente envueltos en tejidos. Fragmentos de tela amarilla, un zapato rojo similar al que Dolores había recibido, algunos lápices y un pequeño libro encuadernado en cuero. El diario de la profesora Lucía. Reunidos alrededor de la mesa, bajo la luz vacilante de un viejo quinqué, Jorge fotografió cada página mientras don Miguel traducía la caligrafía, a veces temblorosa, de la maestra. «No era una emergencia real», leyó con voz entrecortada. «Los hombres entraron en la cabina con armas. Estamos descendiendo en algún tipo de pista improvisada. Los niños están asustados, pero tratamos de mantener la calma». A medida que avanzaba la lectura, don Miguel se detuvo, incapaz de continuar cuando llegó a un pasaje particularmente perturbador. Entregó el diario a Roberto, quien continuó con voz grave. «Los hombres están separando a los niños en grupos. Dicen que es solo un procedimiento de seguridad, pero sus ojos, Dios nos proteja». Al amanecer siguiente, Ramiro los guió a través de la vegetación densa. A pesar de su avanzada edad, se movía con sorprendente agilidad, señalando marcas casi imperceptibles en el terreno. «Aquí hubo movimiento de vehículos pesados», indicó, agachándose para mostrar compactaciones específicas en el suelo. «La tierra nunca olvida. Después de la lluvia, estos patrones emergen nuevamente». Jorge recogió muestras de suelo en pequeños frascos, explicando su propósito. «Si hay residuos de combustible de aviación o fluidos hidráulicos, un laboratorio independiente podrá confirmarlo». Finalmente, Ramiro los condujo hasta una pequeña elevación marcada por un círculo de piedras. El anciano se quitó respetuosamente su sombrero antes de hablar. «Lobo, mi perro, encontró huesos aquí», explicó con voz quebrada. «Demasiado pequeños para ser de adultos. Los enterré como merecían, con oraciones, aunque no sabía quiénes eran. Pero siempre supe que eran niños». El grupo contemplaba en silencio el pequeño memorial improvisado,
cuando el radio de emergencia de Jorge captó una transmisión de la policía estatal. La expedición había sido reportada como un grupo armado sospechoso. Todos sus nombres figuraban en una alerta de seguridad nacional y, más alarmante aún, Dolores aparecía específicamente mencionada como habiendo secuestrado evidencias federales, transformándolos instantáneamente de investigadores en fugitivos. La transmisión policial resonó en el silencio de la montaña, congelando momentáneamente al grupo frente al improvisado memorial. Javier fue el primero en reaccionar, apagando rápidamente el radio. «Tenemos que movernos, ahora», ordenó con la calma de quien ha enfrentado situaciones límite. «Si nos están buscando activamente, pronto enviarán helicópteros». El rostro de Ramiro mostró una determinación inesperada para su edad. «Conozco estas montañas mejor que cualquier policía. Mis ancestros escaparon por estos senderos durante la Revolución. Puedo ayudarles». Reunidos en la cocina del anciano, Javier desplegó un mapa desgastado donde Ramiro trazaba con mano temblorosa rutas invisibles para ojos extraños. «Este camino de mulas es conocido solo por nativos», explicó dibujando una línea sinuosa. «Ni siquiera los narcotraficantes lo utilizan, demasiado estrecho para sus vehículos y cargamentos». Javier reorganizó metódicamente el contenido de las mochilas, distribuyendo los suministros esenciales y ocultando el diario de Lucía y el cuaderno de Gabriel en un compartimento secreto dentro de su bota modificada. «Si nos capturan, no buscarán aquí», aseguró ajustando cuidadosamente el calzado. «Debemos separarnos. Dolores, Roberto y yo tomaremos la ruta norte con las evidencias principales. Jorge y Don Miguel, ustedes intentarán llegar a San Juanito por el este. Hay una estación de radio independiente que podría ayudarnos». La despedida fue breve, pero cargada de emoción. Dolores abrazó fuertemente a Don Miguel, cuyo estado físico evidenciaba un deterioro preocupante. «20 años enseñando matemáticas», susurró el profesor en su oído. «Finalmente entiendo que algunas ecuaciones no tienen solución limpia, solo verdades dolorosas». Mientras el primer grupo se alejaba bajo la luz del amanecer, Jorge aprovechó un momento de señal para usar su teléfono satelital. Escondido tras una formación rocosa, contactó a Claudia Rentería, su editora de confianza. «Prepara el protocolo Zapata», indicó con voz apenas audible. «Si no me reporto en 48 horas, publica lo que envié sin edición. No confíes en ninguna excusa o explicación de mi ausencia». En Ciudad Juárez, la presión sobre las familias aumentaba exponencialmente. En la sala de estar de Elena Fuentes, 2 agentes de la Policía Federal mostraban fotografías de Dolores y Roberto con expresiones severas. «Estos individuos están obstruyendo una investigación federal», afirmó el más alto. «Sabemos que han contactado a otras familias. Colaborar con ellos constituye un delito federal que podría resultar en prisión». Elena mantuvo la compostura, aunque sus manos temblaban ligeramente. «No he visto a nadie. Solo quiero saber qué le pasó a mi hija». El grupo de Javier avanzaba cautelosamente por terreno escarpado. Al amanecer, cruzaron un riacho poco profundo. Roberto, cargando parte del equipaje de Dolores, quien mostraba signos de agotamiento físico, pero mantenía una determinación inquebrantable. «Descansaremos cuando nuestros hijos puedan descansar en paz», respondió cuando Javier sugirió detenerse brevemente. Mientras tanto, Don Miguel y Jorge se refugiaban bajo un saliente rocoso durante una tormenta repentina. El profesor examinaba el mapa con manos temblorosas a la débil luz de una linterna, su respiración notablemente dificultosa. «Si los cálculos son correctos, estamos a menos de 15 kilómetros del lugar que Lucía describe como el aterrizaje forzoso», señaló, suprimiendo un acceso de tos.
Esa misma noche, Javier se encontró secretamente con Pedro Sánchez, un antiguo colega guía, en una cabaña abandonada cerca de su ruta. En 99 hubo movimiento extraño en este sector, confirmó Pedro, acercándose al fuego débil. El cartel establecía una nueva ruta aérea, pero algo salió mal. Vinieron muchos hombres armados, después maquinaria pesada. Durante semanas nadie podía acercarse a la zona. La información confirmaba sus sospechas, pero también aumentaba el peligro. Al día siguiente, avistaron un retén policial en una carretera secundaria. Oficiales de la policía estatal revisaban vehículos mientras mostraban fotografías del grupo a los conductores. Tendremos que rodear, decidió Javier, obligándolos a un desvío agotador por terreno boscoso casi impenetrable. Don Miguel sufría cada vez más con el esfuerzo físico. Durante un descanso necesario, sufrió un episodio de falta de aire que preocupó seriamente a Jorge. «No puedo detenerme ahora», insistió el profesor, rechazando la sugerencia de buscar ayuda médica. 47 familias esperaron 20 años. Mi dolor no significa nada comparado con el suyo. En la redacción de El Diario, Claudia Rentería recibía los archivos encriptados enviados por Jorge. Inmediatamente los copió en diversos dispositivos de almacenamiento que ocultó en diferentes lugares de la oficina y su hogar. A través de la ventana, notó un automóvil sin identificación estacionado frente al periódico desde hacía horas. Jorge destruyó el teléfono satelital tras percibir un patrón sospechoso de interferencia durante su última transmisión. «Están triangulando nuestra posición», advirtió a don Miguel. «Debemos movernos inmediatamente y evitar cualquier comunicación electrónica». El grupo de Dolores avanzaba con dificultad por terreno cada vez más accidentado cuando Javier detectó una apertura entre rocas que parecía una entrada oculta. Tras remover algunas piedras usando una palanca improvisada, descubrieron otra cueva diferente a la primera. El interior, revelado por la luz de sus linternas, contenía evidencias aún más perturbadoras. Javier examinó marcas en la pared rocosa, pasando sus dedos por hendiduras inconfundibles. «Estas son marcas de proyectiles de alto calibre», confirmó sombríamente. «Alguien disparó repetidamente aquí dentro». En el fondo de la caverna, Dolores encontró un espacio con evidencia de una quema deliberada. Excavando cuidadosamente con guantes, reveló restos carbonizados de tela amarilla y fragmentos de lo que parecían pequeños zapatos rojos. Se cubrió la boca para suprimir un grito de horror ante la comprensión de lo que habían encontrado. Mientras investigaban los restos quemados en la caverna, el eco distante de hélices de helicóptero reverberó por las paredes rocosas, seguido por la voz amplificada por altavoces. «Atención, esta área está rodeada por fuerzas federales. Salgan con las manos en alto». El sonido volviéndose más fuerte a cada segundo, dejando claro que alguien había revelado su ubicación exacta a las autoridades. El rugido del helicóptero crecía implacable sobre sus cabezas, reverberando contra las paredes de la caverna como un depredador anunciando su llegada. Javier, con la experiencia de años recorriendo estas montañas, reaccionó instantáneamente. «El sistema de cuevas continúa hacia abajo», susurró, palpando rápidamente la pared del fondo. «Hay un pasaje sumergido que conecta con otra sección. Es nuestra única salida». Roberto, siempre metódico incluso en momentos de crisis, insistió en documentar las evidencias antes de huir. Con movimientos precisos pero veloces, fotografió cada fragmento de tela quemada y los pequeños restos de zapatos, empaquetándolos en bolsas impermeables. «Si nos atrapan, necesitamos garantizar que la verdad sobreviva», explicó mientras sellaba cuidadosamente las bolsas. «Esta es la prueba que 47 familias han esperado durante 20 años». Las voces de los federales se escuchaban ya cerca de la entrada, obligándolos a tomar decisiones drásticas. Javier evaluó rápidamente la situación
y el estado físico de cada uno. El pasaje inundado es peligroso, advirtió con gravedad. Tendremos que dividirnos nuevamente. Dolores y yo cruzaremos por el túnel sumergido. Roberto, tú debes quedarte para retrasar a los federales y asegurar que algunas evidencias lleguen a manos correctas. Dolores abrazó brevemente a Roberto antes de la separación. Su rostro reflejaba tanto gratitud como temor por lo que vendría. Roberto le entregó un pequeño paquete sellado con cinta impermeable. Si no lo consigo, lleva esto a la doctora Mariana Juárez en la UNAM, indicó con voz firme. Es especialista en antropología forense y prima de mi esposa. Confía solo en ella. En la estrecha entrada del túnel sumergido, Javier examinaba el nivel del agua con expresión preocupada, iluminando el pasaje con una linterna impermeable. El agua está más alta de lo que esperaba, reconoció, asegurando una cuerda a una formación rocosa. Tendremos que nadar aproximadamente 20 metros. Respira profundamente y sigue la cuerda que voy a fijar. No te sueltes bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, don Miguel y Jorge permanecían ocultos en una profunda ravina, observando el helicóptero federal pasar a menos de 100 metros sobre ellos. El rostro del profesor reflejaba una amargura inusual en él. 20 años buscando a aquellos niños, murmuró con respiración entrecortada, y ahora envían más recursos para perseguirnos que los que jamás destinaron para encontrarlos. La verdadera cara del sistema. En Ciudad Juárez, la situación escalaba rápidamente. Lo que comenzó como una pequeña protesta de familias frente a la Procuraduría Federal se transformaba hora tras hora en una manifestación masiva. Cientos de personas, muchas vestidas de amarillo en solidaridad, portaban fotografías de los 47 niños y carteles con mensajes como 20 años de mentiras, queremos la verdad. No nos iremos hasta tener respuestas, declaraba Elena Fuentes ante las cámaras de televisión que finalmente cubrían el caso. Si nuestros hijos murieron en un accidente, ¿por qué persiguen a quienes solo buscan la verdad? Roberto no opuso resistencia cuando los agentes federales finalmente lo encontraron en la cueva. Con las manos en alto, mantuvo un rostro impasible mientras lo esposaban y escoltaban entre reporteros que se habían apresurado al lugar tras filtrarse la información sobre el operativo. Un agente corpulento intentaba cubrir las cámaras con la mano, evidentemente molesto por la presencia mediática. La sala de interrogatorio en la base de la Policía Federal era intencionadamente intimidante. Paredes grises, luz fluorescente demasiado brillante, una mesa metálica atornillada al suelo. Roberto permanecía sentado con calma estudiada frente a los investigadores. Sabemos que encontraron algo, insistía el comandante Vázquez, golpeando la mesa con la palma abierta. Coopere, y podemos reducir los cargos. Obstrucción a la justicia es solo el principio de sus problemas. Lejos de allí, tras horas agotadoras en el túnel subterráneo, Dolores y Javier emergieron finalmente por una estrecha apertura en la roca. Empapados y temblando incontrolablemente en el aire nocturno de la montaña, vieron con desesperación que sus linternas comenzaban a fallar tras la inmersión prolongada. La suerte, sin embargo, parecía ofrecerles un respiro. Una familia rarámuri que regresaba de recolectar hierbas medicinales los encontró semi-inconscientes. María Batista, una anciana de 76 años, ordenó inmediatamente a su hijo que los llevara a su cabaña. En la rústica vivienda, Dolores permanecía envuelta en cobertores cerca del fuego, mientras la anciana preparaba infusiones de hierbas conocidas por sus propiedades medicinales contra la hipotermia. Su hijo explicaba en voz baja lo ocurrido, el respeto evidente en su tono. Los encontramos como si la montaña misma los hubiera enviado a nuestro camino, comentaba. Mi madre dice que no es coincidencia. Cuando recuperó algo de fuerza, Dolores extrajo de un compartimiento secreto en su bota
un pequeño envoltorio que había protegido a toda costa durante su escape. Lo mostró a Javier a la luz vacilante del fuego, fragmentos de huesos pequeños. No pude dejarlos atrás, confesó con voz quebrada. Si son de Carlos o de cualquiera de los niños, merecen regresar con sus familias. Necesitamos saber la verdad, aunque nos destruya. En San Juanito, Jorge y don Miguel finalmente llegaron a la modesta estación de radio comunitaria La Voz de la Sierra. Las instalaciones eran humildes, equipamiento anticuado en una casa adaptada, con un cartel pintado a mano en la entrada. Fernando López, el director de la estación, escuchaba con expresión cada vez más horrorizada, mientras Jorge relataba sus descubrimientos. «Esto es monstruoso», murmuró finalmente el radiodifusor. «Si lo que dicen es cierto, es el encubrimiento más terrible en la historia reciente de México». Fernando no dudó en tomar posición. Ajustando su micrófono, inició una transmisión especial. Interrumpimos nuestra programación para un comunicado extraordinario. Esta estación ha recibido información alarmante sobre el caso de los uniformes amarillos que contradice completamente la versión oficial. Mientras la transmisión de radio continuaba y la noticia se esparcía rápidamente por las redes de comunicación, el teléfono en la residencia del Procurador General de la República sonó a las 3:17 de la madrugada. Del otro lado de la línea, una voz que él reconoció inmediatamente como perteneciente a uno de los hombres más poderosos y peligrosos de México, ordenó simplemente: «Termine con esto, inmediatamente. Use cualquier medio necesario». El Procurador General dejó el teléfono sobre la mesita de noche con manos temblorosas. Conocía perfectamente el significado de aquella orden concisa: silenciar a cualquier precio la verdad que comenzaba a emerger después de 20 años de oscuridad. Se vistió apresuradamente mientras hacía llamadas a sus subordinados más leales, aquellos cuya discreción estaba garantizada por complicidad o miedo. La transmisión de la pequeña radio comunitaria, sin embargo, ya había desatado fuerzas imposibles de contener. Como un incendio forestal avivado por vientos inesperados, la historia se propagaba rápidamente a través de otras estaciones que retomaban la señal. En menos de 3 horas, la noticia había saltado a las incipientes redes sociales, donde jóvenes usuarios compartían indignados fragmentos de información bajo etiquetas como «uniformes amarillos» y «20 años de mentiras». Claudia Rentería no había dormido en toda la noche. Con ojos enrojecidos pero determinación inquebrantable, supervisaba personalmente la impresión extraordinaria de El Diario de Juárez. Las rotativas trabajaban a máxima capacidad, produciendo una edición especial cuya portada mostraba la fotografía escolar de los 47 niños bajo el titular «La verdad de los uniformes amarillos, 20 años de encubrimiento». «Impriman 50,000 ejemplares», ordenó a los técnicos que habían acudido voluntariamente a trabajar en plena madrugada. «Que estén en las calles antes del amanecer». El Procurador General, enfrentado a una crisis mediática sin precedentes, convocó una reunión de emergencia con su equipo más cercano. La orden recibida debía ejecutarse, pero la exposición pública complicaba enormemente la tarea. «Necesitamos desacreditar toda esta información», indicó fríamente. «Presenten a estos individuos como conspiracionistas, perturbadores del orden público. Roberto Morales debe ser transferido inmediatamente a una instalación federal de máxima seguridad bajo cargos de terrorismo». Mientras tanto, Dolores y Javier, guiados por el hijo de María Batista, viajaban ocultos bajo lonas y productos agrícolas en una destartalada camioneta. Cada retén policial en los caminos principales suponía momentos de tensión extrema, pero el profundo conocimiento de rutas secundarias les permitía avanzar lentamente hacia Creel.
En un modesto hotel de aquella localidad, con las cortinas firmemente cerradas, Dolores mostraba las evidencias recuperadas a Gabriela Méndez, una reportera investigativa de Televisión Azteca que había viajado discretamente desde la capital tras recibir un mensaje cifrado de Jorge. En 20 años de periodismo, nunca vi algo tan sistemáticamente perturbador, comentó la reportera mientras documentaba meticulosamente cada pieza con una pequeña cámara digital. Esto no es solo un encubrimiento, es una masacre deliberadamente ocultada. Roberto Morales era procesado en el Centro de Readaptación Social Federal, Milo 9, sometido a un régimen de aislamiento total. Los guardias confiscaron hasta el último de sus efectos personales, incluyendo su alianza matrimonial. Órdenes especiales para comentó uno de ellos fuera del alcance de los micrófonos. Sin visitas, sin llamadas, régimen de aislamiento total. Viene directamente de arriba. La noticia del traslado de Roberto a una prisión de máxima seguridad llegó rápidamente a Ciudad Juárez, donde el veterano abogado defensor de derechos humanos, Héctor Domínguez, convocó una conferencia de prensa improvisada frente al Palacio de Justicia. Entonces, mi cliente está siendo tratado como enemigo del Estado por hacer lo que las autoridades debieron hacer hace 20 años. Buscar la verdad, declaró ante periodistas nacionales e internacionales que ahora seguían el caso. Exigimos su liberación inmediata y acceso a un juicio justo. En un humilde hotel de San Juanito, don Miguel yacía postrado en cama, su estado de salud deteriorándose visiblemente tras el esfuerzo de los últimos días. Con manos temblorosas, entregó a Jorge un sobre amarillento cuidadosamente preservado durante 2 décadas. Guardé esto todos estos años, confesó con voz débil. La gripe fue fabricada. Alguien puso algo en mi bebida la noche anterior al vuelo. El médico que firmó mi certificado desapareció una semana después. Nunca tuve el valor de hablar hasta ahora. Jorge apenas tuvo tiempo de asimilar esta nueva revelación. Al salir de un café internet donde había enviado copias digitalizadas del documento a Claudia, fue abordado violentamente por agentes federales que lo forzaron a entrar en un vehículo sin identificación. Varios transeúntes capturaron el arresto con sus teléfonos móviles, imágenes que pronto circularían ampliamente. En la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Mariana Juárez examinaba con equipamiento especializado los fragmentos óseos que Dolores había logrado enviarle a través de un estudiante rarámuri que viajaba regularmente entre Chihuahua y la capital. Muestra 3 presenta perforación consistente con proyectil de arma de fuego, dictaba a su grabadora. Patrón de fractura indica que el impacto ocurrió ante mortem. Tamaño y desarrollo óseo corresponden a un individuo prepuberal, aproximadamente 10 a 12 años. La confirmación científica preliminar de que los restos pertenecían a niños ejecutados provocó una conmoción nacional sin precedentes. El Zócalo de la Ciudad de México se llenó espontáneamente de manifestantes vestidos de amarillo, formando una impresionante procesión donde miles de zapatos rojos alineados simbolizaban a las víctimas. Dolores, protegida por medidas de seguridad extremas, apareció en una transmisión en vivo de Televisión Azteca, su imagen digitalmente distorsionada para proteger su identidad. Durante 20 años nos dijeron que nuestros hijos murieron en un accidente, declaró con voz embargada por la emoción, pero firme en su determinación. Ahora sabemos que fueron ejecutados. Queremos saber quién ordenó esto y por qué. En la sala de conferencias presidencial, asesores discutían acaloradamente las opciones disponibles. Un joven analista mostraba reportes de opinión pública que evidenciaban la gravedad de la crisis. Señor presidente, 83% de la población cree que hubo encubrimiento gubernamental, informó con evidente nerviosismo.
Esta situación podría definir su legado histórico si no respondemos contundentemente. Mientras el clamor público crecía y la verdad parecía finalmente emerger, una serie de explosiones coordinadas destruyó simultáneamente la estación de radio en San Juanito, el laboratorio de la doctora Juárez en la UNAM y el vehículo que transportaba a Dolores y Javier, un mensaje claro y brutal de que alguien aún estaba dispuesto a todo para mantener sepultados los secretos de los uniformes amarillos. Las explosiones resonaron a través de México como un eco macabro de la tragedia original. El humo negro se elevaba desde los escombros de la estación de radio en San Juanito, mientras bomberos y voluntarios buscaban sobrevivientes entre los restos carbonizados. Fernando López, el valiente locutor que había dado voz a la verdad, fue rescatado con quemaduras graves y trasladado urgentemente al hospital más cercano. La noticia de los ataques coordinados sacudió la conciencia nacional. Las imágenes del laboratorio destruido en la UNAM, una institución venerada por los mexicanos, provocaron indignación inmediata. Científicos y académicos de todo el mundo emitieron comunicados condenando el ataque contra la investigación independiente. Afortunadamente, el cofre reforzado donde la doctora Juárez guardaba las evidencias había resistido la explosión, preservando los restos óseos y documentos cruciales. En cuanto al vehículo destinado a transportar a Dolores y Javier, la explosión habría sido fatal de no ser por una llamada anónima recibida apenas 10 minutos antes. Cambien de transporte inmediatamente. No pregunten. Corran. Aquella voz desconocida les salvó la vida, permitiéndoles observar desde la distancia cómo su camioneta estallaba en llamas. Alguien dentro del sistema está ayudándonos, murmuró Javier mientras se alejaban por un sendero secundario. O tiene remordimientos, o tiene miedo de lo que podría revelarse. Los ataques, lejos de silenciar la historia, amplificaron su resonancia hasta proporciones internacionales. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch enviaron observadores a México. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió una investigación transparente e independiente. Bajo presión internacional sin precedentes, el presidente de México apareció en cadena nacional con expresión grave. México enfrenta hoy uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente, declaró. He autorizado la formación de una comisión independiente con observadores internacionales para investigar exhaustivamente el caso de los uniformes amarillos. Las acusaciones de encubrimiento institucional serán investigadas sin importar a quién afecten. Horas después del anuncio presidencial, Jorge y Roberto fueron liberados, aunque permanecieron bajo vigilancia constante. El reencuentro entre Roberto y su esposa Teresa, en las afueras del centro penitenciario, fue captado por docenas de cámaras, convirtiéndose en símbolo de la resistencia ciudadana. Don Miguel, hospitalizado en estado crítico, ofreció su testimonio oficial en videodeposición. Su voz, debilitada pero clara, narró cómo había sido deliberadamente apartado del vuelo. Pusieron algo en mi café la noche anterior, explicó con dificultad. Cuando desperté con fiebre alta, el médico ya estaba esperando en mi casa, con el certificado preparado. Una semana después, desapareció. Viví 20 años con esta culpa, creyendo que debería haber estado con mis alumnos. La investigación avanzó con rapidez inusitada. Registros de radar militares, anteriormente clasificados como secretos de Estado, confirmaron que el vuelo 2614 había sido desviado hacia una zona conocida por operaciones del cartel. Exmiembros de organizaciones criminales, buscando acuerdos de reducción de penas, corroboraron elementos clave de la historia. Enrique Fuentes, antiguo operador logístico del cartel, ofreció el testimonio más devastador desde su celda en Estados Unidos. El vuelo debía transportar 200 kilos de cocaína. Cuando los operadores descubrieron que había niños a bordo,
entraron en pánico. La orden vino directamente de arriba, no podían dejar testigos. En Ciudad Juárez, las familias recibieron finalmente la confirmación oficial que tanto temían y necesitaban. Dolores Gutiérrez, protegida ahora por un esquema especial de seguridad, sostenía con manos temblorosas el informe forense confirmando que los restos hallados incluían fragmentos óseos de Carlos. Pasé 20 años imaginando que mi hijo podría estar vivo en algún lugar, quizás sin memoria, necesitándome, confesó a Elena Fuentes, quien también había recibido confirmación sobre Gabriela. La verdad es horrible, pero al menos ahora sé, puedo finalmente dejarlo descansar. Altos funcionarios gubernamentales y ejecutivos de Aeroméxico fueron detenidos por su participación en el encubrimiento. Las investigaciones revelaron una red de complicidad que abarcaba 3 administraciones presidenciales consecutivas. El 14 de septiembre de 2019, exactamente 20 años después de la desaparición, se realizó una ceremonia solemne en la Catedral de Guadalupe, en Ciudad Juárez. 47 pequeños ataúdes blancos, cada uno cubierto con el uniforme amarillo y azul del Colegio San Agustín y un par de zapatos rojos, fueron alineados en el altar. El presidente asistió personalmente, declarando aquel día como Día Nacional de los Inocentes, en memoria de los niños y todas las víctimas inocentes de la guerra contra el narcotráfico. Este caso expone la herida profunda de nuestro país, afirmó en su discurso. La corrupción y la violencia que permitieron esta atrocidad no pueden seguir siendo toleradas. Don Miguel Álvarez no vivió para presenciar este momento de justicia tardía. 3 meses después del descubrimiento inicial, su corazón cedió finalmente. Su funeral reunió a cientos de exalumnos y padres, incluyendo muchas familias de los niños desaparecidos, quienes finalmente comprendieron que él también había sido víctima. Para Ricardo Martínez y los demás miembros de la asociación Los Uniformes Amarillos, la resolución del caso trajo sentimientos contradictorios. Por un lado, la confirmación de las muertes cerraba 2 décadas de incertidumbre agonizante. Por otro, la revelación de la verdad exponía la profundidad de la corrupción institucional que había permitido que el crimen permaneciera impune durante tanto tiempo. No luchamos solamente por nuestros hijos, declaró Martínez durante la ceremonia fúnebre colectiva. Luchamos por todas las familias mexicanas que han tenido seres queridos arrancados por la violencia y después fueron abandonadas por un sistema diseñado para proteger criminales, no víctimas. En la pequeña comunidad de Batopilas, Ramiro Mendoza, el agricultor cuya propiedad guardó el terrible secreto, rechazó las recompensas ofrecidas, pidiendo únicamente que se erigiera un memorial en el lugar. Esta tierra fue manchada por un gran mal, dijo el anciano. Ahora que los niños fueron encontrados, sus almas pueden finalmente descansar. Un mes después de los funerales, la Escuela San Agustín, que había luchado contra la posibilidad de cierre durante años debido a la disminución de matrículas, experimentó un fenómeno inesperado. Decenas de nuevas familias inscribieron a sus hijos, muchos citando el deseo de honrar la memoria de los niños perdidos.